Desvelo recomienda, quiero platicarles de Las voces que habito de Ulises Avendaño López. Él es un poeta de ya harta trayectoria. Es muy difícil que alguien en Querétaro no lo ubique. Sin embargo, no es queretano. Nosotros ya lo adoptamos como queretano, ¿no? Es un poeta que yo tuve el gusto de conocer a través del Consejo Literario Queretano, ¿no? De la Mesa Saliente, y que me sorprendió que ya había topado yo por alguna X o Y circunstancia algún libro pequeño de él, y cuando lo volví a encontrar, según yo no lo volví a encontrar, siempre estuvo vigente, sino más bien era que yo no me había vinculado con el medio literario en Querétaro. Me sorprendió muchísimo que el tipo de su poesía, ¿no? En esta ocasión, este cuaderno que les estoy presentando, Las voces que habito, está editado por la Comuna Girondo, y una de las cosas que pone aquí en la pequeña nota editorial su editor, pues es que Ulises Avendaño no es un poeta de fácil acceso, no es un poeta que de repente abras, lo leas y le entiendas perfectamente. Es un poeta que busca, ¿no? Tiene su poesía un tono filosófico muy profundo, pareciera, ¿no? Un intento de llegar siempre a las cosas mismas a través de la palabra, y tiene una voz muy particular desde un yo, pero es un yo que se refleja o que a lo mejor se admite en los otros, ¿no? Tanto en las cosas como en las compañías que tiene, como en los proyectos que tiene, como en sus mismas ideas. Entonces es una poesía muy completa. Le digo, tiene este tono filosófico profundo, tiene una preocupación por la palabra misma, por el adjetivo adecuado, por cómo nombrar las cosas, y creo que esta es una preocupación, ¿no? Cómo nombrar las cosas o los nombres como tal, el habitar, ¿no? ¿Qué habito? ¿Dónde habito? Es una preocupación del poeta que a lo largo de su obra va apareciendo, pero creo que en Las voces que habito es muy profunda la reflexión, es muy interesante cómo va desarrollando en poemas que no son poemas de largo aliento, tengo que decirlo, son poemas no relativamente de tamaño regular, no diría yo, pero que cada uno tiene una preocupación que se engloba en esto. Justo Las voces que habito, ¿no? Está preocupado por su pasado, ¿no? Por reflejarse en las cosas, por este nombre, ¿no? Que no significa nada para él, pero que todos lo identificamos con él. Y creo que estas búsquedas de corte muy filosófico, afiliados a su lenguaje poético, que es muy riquísimo, es muy variado, y es muy propio. O sea, cuando uno lo lee, definitivamente como que queda cautivado por ese lenguaje que utiliza. Creo que es muy, llegamos a este punto en el que el poeta asentó su propia voz, ¿no? Su manera de decir, en el que podemos decir de una, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? Pues como una línea de pensamiento, ¿no? Entonces Las voces que habito para mí es uno de los mejores poemarios que he leído en los últimos años. Entonces pues es altamente recomendable. Lo pueden encontrar aquí en el Desvelo Café y Libros, directamente con el autor. Perfecto, Rose. Después de esta gran recomendación, híjole, me encanta cómo recomiendas los libros. Ahí yo los recomiendo muy así que mis reseñas son totalmente diferentes. Creo que esa experiencia que tienes en la cuestión literaria, la parte de la academia, pero también la parte de editora, ¿no? La parte de poder tener una librería, de ser editora, te permite también tener diferentes puntos de vista acerca de las obras literarias. Saluda a Brenda. Y fíjate, es interesante, nada más, pues, ¿quieres hablar un poquito de la portada? Justamente, bueno, le voy a robar un poquito el speech aquí a nuestro editor que está, el editor de la Comuna Girondo, Dionisio Muguín. Nos decía Ulises Avendaño el día que vino a presentarlo aquí al Desvelo, que es de su nieto, ¿no? Que él le platicó un poco, ¿no? Las voces que habitamos, ¿no? Le contó un poco, y su pequeño nieto hizo ese dibujo, entre otros, ¿no? Y Ulises se cautivó, dijo, pues sí, es lo cotidiano, es lo que está, es lo que nos habita. O sea, habitamos espacios que han sido habitados por otros, pero que tienen algo nuestro, pero que contienen el pasado, y todo esto está en nuestro ámbito cotidiano. O sea, no tenemos que ir mucho más, digamos, más allá, ¿no? E inventar el agua tibia, ¿no? Y pues es un dibujo de su nieto, que a mí me cautivó también mucho, porque yo tengo un pequeño sobrino que de repente pienso que los niños tienen un entendimiento
bien diferente, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Entonces, pues esta portada fue la que escogió el maestro Luis Avendaño, que a mí me encanta, ¿no? Que es también es un intercambio generacional tremendo. Yo creo que cuando su nieto crezca, quizá no comprenda hasta qué alcances le llegó esta pintura a su abuelo.